muchos católicos se sienten confundidos sobre cómo deberíamos reaccionar los católicos cuando insultan a la iglesia. Y claro, insultar a la iglesia sabemos que es algo que se vuelve cada vez más frecuente, especialmente en el caso de, pienso, de artistas mediocres que no tienen ninguna posibilidad de ser recordados como un Da Vinci, un Van Gogh, no sé, se me vienen a la cabeza los nombres, el Greco, cualquiera de los grandes pintores o escultores de cualquier periodo que han sido uno de los grandes a lo largo de la historia, ¿no? Y no solamente de los colosos, de los gigantes, como estamos hablando, de Rafael, de Leonardo da Vinci, sino de otros que son un poco menos famosos, pero que también son muy importantes, ¿no? Muchos de estos artistas no tienen ninguna esperanza ni de remotamente ser recordados así. Entonces, ¿qué cosa hacen? Hacen algo contra la Iglesia Católica. Jamás la van a hacer contra el Islam, ¿no? Jamás la van a hacer contra otra minoría, porque las otras minorías no tienen el principio de poner la otra mejilla ni el principio de responder al mal con el bien. Entonces, los católicos somos una presa fácil, somos una presa de moda. Y hoy en día no se puede ofender a ninguna minoría, no se puede hablar ni siquiera de los animales de una manera que puede resultar ofensiva, simplemente porque supuestamente tenemos un deber que por si acaso se inspira en el concepto de caridad cristiana, secularizada, ¿no? Pero es el deber de no ofender a nadie. Pero los únicos que sí pueden ser ofendidos somos los católicos. Entonces muchos católicos se sienten confundidos de cómo responder y cómo reaccionar. Entonces, dos reflexiones me parece que nos ayudan a entender mejor cómo manejar esto. En primer lugar, la doctrina católica de poner la otra mejilla es una doctrina absolutamente vigente y por la cual vamos a ser juzgados si vamos al cielo o no. Entonces, perdonar a las personas que nos ofenden y estar dispuestos incluso a recibir una ofensa adicional. En la caridad católica no existe, esta es la última oportunidad que te doy, no existe. No, el Señor nos dice que perdonemos hasta 70 veces 7 como nos perdona Él y de manera infinita. Nosotros no tenemos un límite que Dios nos ha dado y nos ha dicho, ya te voy a perdonar 70 veces 7, ni siquiera eso. Nosotros podemos ir a pedir perdón directamente a una persona o podemos pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, un número ilimitado de veces. No se nos acaban las balas, por así decirlo. Entonces esa misma misericordia es la que Dios quiere que nosotros tengamos con las personas que nos ofenden. Dicho esto, es importante entender que yo tengo que estar dispuesto a poner mi mejilla, no la mejilla de la iglesia. Porque es muy fácil decir, yo perdono a quien me ofende, y acá está la cara de la iglesia para que la vuelvas a bofetear. No, yo no diría, ¿sabes qué? Acepto que hayas agredido a mi madre, y como muestra de mi catolicismo, te dejo que le pegues de nuevo. No, yo tengo que poner mi otra mejilla. Y mi madre dará cuenta a Dios si ella pone la otra mejilla, pero mi deber como hijo es defender a mi madre. Ese es mi primer deber, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces esto mismo se aplica con la iglesia. No confundamos la misericordia y la doctrina de la otra mejilla, que nos obliga 100% con el hecho de aceptar los insultos de la iglesia. Ese es el primer criterio. Y el segundo fue descrito en Twitter por una persona que lo resumió de manera maravillosa. Y este es un tweet de el padre Nelson Medina, ¿no? El padre Nelson es un gran tomista, defensor de la fe, con quien he tenido diferencias y voy a seguir teniendo diferencias sobre el tema de que Dios no castiga. Yo sigo diciendo que Dios no castiga y que esa es la doctrina predominante en la iglesia, y el padre Nelson dice lo contrario. Pero
fuera de este caso, el padre Nelson en todo es un gran defensor de la fe. Y esto es lo que explica el padre, un sacerdote dominico, como buen dominico tomista, dijo lo siguiente en un tuit que yo retuiteé y comenté, y me hubiera gustado retuitear 20 veces, pero Twitter no permite, pues. Pero dice, cada insulto a la iglesia, cada blasfemia o profanación tiene dos propósitos. Uno, denigrar lo sagrado. Dos, medir nuestra respuesta. Ojo, ojo lo que está diciendo el padre Medina. Uno, denigrar lo sagrado. Por supuesto, quieren denigrar lo sagrado. Hay algo de satánico en todos estos artistuchos o manifestantes en el movimiento LGBT que dice vamos a quemar la conferencia episcopal en México, o las abortistas que hacen una mímica de la Virgen María abortando, ¿no? O sea, hay algo de satánico en esto, no se lo puede negar. Entonces, hay un deseo de denigrar lo sagrado. Pero veamos lo que dice el padre Nelson Medina. Número 2 es medir nuestra respuesta. Medir nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder nosotros frente a ese abuso? Y acá el padre Medina lo explica muy bien y de una manera sencillísima. Dice, si permitimos un abuso nivel 100, por decir algo, el próximo será 101 o 200 o 1000. La meta es arrinconarnos y acomplejarnos. ¿Quedó claro? Yo creo que más claro no puede ser. Y esto en un tuit. O sea, el padre Nelson Medina fue capaz de resumirlo en un tuit. Una idea con la que yo he tratado de formar a los católicos en el hecho de que por qué nosotros tenemos que reaccionar, por qué tenemos que protestar, por qué tenemos que, si existen recursos legales, denunciar a esas personas para que esas personas sean perseguidas por la ley. Porque yo tengo el derecho de poner la otra mejilla. Cada vez que me insultan a mí, yo no respondo. No. Hace poco un tradicionalista soltó unos insultos contra mí y sé que lo han hecho varios otros y varios me los dicen en Facebook. Mira lo que están diciendo de ti. No me importa. Me corresponde poner la otra mejilla. No me importa cuando me atacan a mí. Pero eso no es lo mismo cuando atacan a la iglesia. Y el padre Nelson Medina lo explica clarísimamente. De eso se trata. Están viendo si van a arrinconarnos y a acomplejarnos. Y esa es una responsabilidad muy grave, porque esa responsabilidad tiene que ver con qué tipo de iglesia le voy a dejar a la siguiente generación. Yo quiero que los jóvenes católicos de hoy tengan el derecho de predicar y anunciar la fe y mostrar el evangelio y presentarlo de una manera transparente. Y creo que para esto necesitamos una presencia firme de la defensa de la iglesia de quienes hoy tenemos esa responsabilidad de sacar la cara por la iglesia. Y por eso es que yo soy no solamente favorable, sino soy agente de esa acción y de esa intervención precisa, porque voy a pelear por el derecho de la iglesia de poder manifestarse en el espacio público sin que los católicos estén arrinconados y acomplejados por una sarta de blasfemos. No vamos a dejar que ellos arrinconen la iglesia. Ellos tienen que pagar un precio que sea tan alto que no quieran volverlo a hacer. Punto. Esa es la filosofía. Y esto es como lo explica el padre Nelson Medina. Si permitimos un abuso nivel 100, por decir algo, dice él, el próximo abuso será 101 o 200 o 1000, porque la meta es arrinconarnos y acomplejarnos. Estas personas nos odian, pero no me odian a mí por ser Alejandro Bermúdez, me odian porque soy católico, te odian porque eres católico, y no me odian a mí porque yo soy una figura pública del catolicismo, te odian a ti igual. Solamente que no saben tu nombre, no conocen tu nombre, pero te odian igual. Quieren que tú no existas y que si existes no tengas ninguna capacidad de participar socialmente y de que tus principios y valores se reflejen en el colectivo, en la sociedad. Entonces,
van a utilizar la blasfemia, el insulto, el acorralamiento jurídico, van a utilizar todas estas formas. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer los católicos? Por la responsabilidad que tenemos con los católicos de las próximas generaciones. ¿Cómo quieres que reciba el catolicismo tu hijo? ¿Quieres que tu hijo no pueda vivir la fe porque tú le entregaste una iglesia arrinconada? Y esto es lo que ha pasado en España. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, uno de los grupos juveniles que se estaban reuniendo durante las jornadas en una parroquia escuchó este testimonio que me lo compartió el obispo que le tocó dirigir esa reunión en esa parroquia. Una persona mayor de la parroquia pidió permiso para hablar diciendo: yo sé que esta es la Jornada Mundial de la Juventud y yo no tendría nada que hacer acá, pero he venido a participar porque necesito la energía de estos jóvenes católicos. Y quiero decirles que les pido perdón, especialmente a los españoles, porque yo soy de esa generación de católicos que dejó que la iglesia fuera arrastrada, vilipendiada, vituperada, y que como consecuencia de esto, las generaciones posteriores, la generación de mis hijos, esta es una persona ya mayor, o sea que estamos hablando de la edad de un abuelo, no de un papá, mi generación permitió que fuera la iglesia de tal manera arrastrada y vituperada, sin reaccionar y sin defender, que la generación siguiente se sintió completamente avergonzada de ser católicos. Nosotros fuimos responsables de la reducción dramática del catolicismo en España. Entonces, yo te pregunto a ti, católico, en España, en América Latina, en los Estados Unidos, ¿eso es lo que tú quieres para tus hijos? ¿La disminución de la libertad de expresión de la iglesia, de la libertad religiosa? No. Y por eso que la izquierda detesta cuando nosotros combatimos por la libertad religiosa. Detesta eso. Ellos dicen: no, libertad religiosa para los católicos no. Libertad de culto. Es decir, que podamos celebrar guardaditos en nuestras misas, en nuestras iglesias, podamos celebrar nuestro bautismo, nuestros funerales, nuestras misitas, pero que una vez que salimos de la iglesia estemos completamente callados y silenciados y amedrentados y dejados a la libertad de las pasiones más viles y miserables de cualquiera de los grupos de presión que se arrogan la propiedad de la secularidad. Por eso es que no quieren libertad religiosa. Y nosotros vamos a combatir por la libertad religiosa. Es decir, utilizando la figura extraordinaria del padre Nelson Medina, cuando nos ataquen a nivel 100, vamos a ellos a hacerles pagar nivel 200 para que sepan que con los católicos no se deben meter. Y esto no significa ni cometer violencia ni utilizar sus mismos recursos. No, vamos a utilizar la protesta pacífica, vamos a utilizar los medios de comunicación, vamos a utilizar el avergonzamiento en público, vamos a utilizar la demostración de sus contradicciones y vamos a utilizar la ley donde la ley lo permite. La Asociación de Abogados Cristianos en España es extremadamente eficaz en eso. Y si existen legislaciones y organizaciones similares en el resto del mundo, deberían actuar en esa dirección. Pero que cada uno haga lo que pueda para que no se cumpla la profecía de Fray Nelson Medina. Si dejamos que nos blasfemen a nivel 100, la próxima será cualquier número. El cielo es el límite. Que tengas un buen día.